El viejo solitario revela su identidad tras tratar a 5 CEOs como iguales. Los hermanos Sosa estaban al borde del abismo, en medio de la pequeña ciudad de San Alborada, donde los secretos flotaban en el aire como niebla y la desconfianza hacia el pasado era palpable. Los 5 se enfrentaban a la tormenta perfecta. Luis, el mayor, un contratista robusto y la roca de la familia, propuso un nuevo proyecto, una línea de Tupperwares, artesanales y con el amor impregnado de su madre, la famosa cocinera doña Elvira. Pero justo cuando la idea comenzó a germinar, la llegada de doña Shen cambió el rumbo. Las puertas de su antiguo hogar se abrieron de par en par, y apareció ella, una figura envuelta en misterio y recuerdos. Su llegada arrojó una sombra sobre la sala, donde risas y charlas comenzaron a diluirse como el azúcar en el café. Sigrid, la hermana adoptiva, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la misma hermana de antes. Su identidad tambaleaba. La revelación de su Ricardo, el hermano rebelde, apenas tocaba su plato, su mirada viajando hacia la ventana como si quisiera huir. Ana, la más sensible, temía que la frágil armonía se rompiera en 1000 pedazos. El corazón latía fuerte, una melodía de ansiedad que saturaba el ambiente. Todo estalló cuando Alejandro, el menor, tomó aire y lanzó la pregunta que hacía girar a todos en círculos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se casara con doña Shen? En ese instante, el mundo giró. El silencio se instaló con la fuerza de un huracán. Los ojos se abrieron como platos. Las manos se elevaron en protestas disimuladas. La broma se convirtió en una amenaza palpable. Sigrid, sintiendo cómo el pánico inundaba su pecho, se levantó. ¿Quién dice que puedo humor? No quiero que nada vuelva a ser como antes, exclamó, sus palabras resonando en el aire como un eco. La inquietud se hizo evidente. Cada hermano se enfrentaba no solo a la locura de la propuesta, sino a sus propios demonios. La tensión era un hilo tenso, cada uno atrapado en su propia batalla interna, mientras los recuerdos de su infancia se entrelazaban con el presente. Las miradas se esquivaban, cada hermano ocultando algo bajo la superficie. Un innombrable secreto que los unía y a la vez los separaba. La esencia de la familia se desplomaba ante la mirada inquisitiva de doña Shen, quien observaba en silencio, con una leve sonrisa, como si supiera más de ellos de lo que estaban dispuestos a decir. En el aire flotaba una pregunta agobiante. ¿Lograrían encontrarse entre las grietas de lo que alguna vez fue una familia unida? ¿O caerían irremediablemente en el abismo del desgarro? La cena, que había empezado con esperanzas de reconciliación, terminó en un silencio denso, donde todos se sintieron más solos que nunca. Sus corazones latían en un compás descoordinado, atrapados entre él. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La cena seguía envuelta en un silencio sepulcral, los corazones de los hermanos latiendo descontrolados en sus pechos. El aire se sentía denso, electrificado por la incertidumbre. De repente, un estruendo resonó en la entrada, como si el mundo exterior hubiera decidido interrumpir su tormenta personal. La puerta principal se abrió de golpe, y una figura familiar irrumpió en la sala. Era Marcelo, un viejo amigo de la familia. Sus ojos estaban desorbitados, su rostro sudoroso. «Necesite hablar con ustedes»,
es urgente, exclamó mientras cerraba la puerta tras él, como si temiera que algo o alguien pudiera seguirlo. La tensión en la sala se intensificó. ¿Qué demonios te sucede, Marcelo?, preguntó Luis, frunciendo el ceño. Hay cosas que no saben. Cosas sobre mamá y doña Shen. Su voz temblaba, y los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. ¿Qué estás diciendo?, inquirió Sigrid, su ánimo oscilando entre la curiosidad y el terror. La cena ya era un torbellino de emociones, y aquel nuevo giro los sacudió como un terremoto. Hay secretos oscuros que atañen a nuestra familia, más de los que se han revelado. Doña Shen no es solo una amiga. Ella tiene un vínculo con ustedes que va más allá de lo que imaginaron, balbuceó mientras su mirada se desviaba, como si un recuerdo doloroso lo acechara. Las caras de los hermanos se blanquearon. Ana, sintiendo que su estómago se revolvía, preguntó: ¿Vínculo? ¿A qué te refieres? Antes de que Marcelo pudiera contestar, el sonido de un vidrio rompiéndose cortó el aire, resonando como un disparo. Ricardo, al borde del colapso, había dejado caer su copa al suelo. «¡No! ¡Esto no puede ser verdad!», gritó con rabia y desesperación. Pero la verdad estaba presente, palpable. Sin más preámbulos, Marcelo dejó caer la bomba. Doña Shen es en realidad su tía, la hermana fallecida de su madre, la que pensaron que había muerto años atrás. Un grito ahogado salió de Sigrid mientras se abrazaba a su pecho, como si intentara contener el huracán que se avecinaba. «No puede ser. Eso es imposible. Mamá nunca mencionó nada de eso». «Lo sé. Nadie lo sabe. Ni siquiera mamá lo quiso decir», contestó Marcelo. «Sé que es difícil de creer, pero encontré documentos, fotos. Doña Shen estaba allí. Ella ha estado observándolos, porque ahora tiene un legado que reclamarse, y ustedes son parte de eso». El ambiente se tornó pesado, casi opresor. La revelación podía decirlo todo, y a la vez no significaba nada. Las miradas se cruzaron, cargadas de confusión y miedo. Era un vínculo que cada uno sentía como una cadena invisible apretando sus cuellos. Luis, con una rabia contenida, se levantó, su voz resonando como un trueno. «¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¡Y más has ocultado!». Marcelo, tembloroso, mantuvo su mirada firme. «No elegí esto, solo sé lo que me llegó, y vine porque quiero ayudar». La sala se convirtió en un campo de batalla de emociones, con cada uno enfrentando no solo la complejidad de su familia, sino los propios secretos que guardaban. El rencor, la inseguridad, se mezclaban con la necesidad de respuestas. Justo cuando la presión alcanzaba su clímax, el timbre de la puerta sonó nuevamente, interrumpiendo la tormenta que había ensombrecido la habitación. Nadie se atrevió a moverse, cada uno atrapado en la vorágine de revelaciones que se desataban. «¿Quién más puede ser?», murmuró Ana, su voz temblorosa. La incertidumbre se cernía en el aire. Nadie sabía si iban a celebrar un reencuentro o a enfrentarse con el completo caos de su historia. La puerta se entreabrió lentamente y allí, en el umbral, apareció una figura del pasado de la que jamás habían querido oír hablar. El universo de los hermanos Sosa estaba a punto de girar una vez más. ¿Quién era? ¿Qué significaba esta nueva presencia? Las respuestas estaban pendientes y las emociones en el aire eran más pesadas que nunca. La puerta se abrió lentamente, revelando una silueta que hizo que el aire se congelara. Era una mujer de cabello plateado y ojos del color del océano. Nadie podía imaginar lo que sus palabras desatarían. En un instante, todos los miembros de la familia Sosa sintieron una oleada de emociones encontradas: miedo, sorpresa y una inquietante sensación de reconocimiento. «Hola, familia»,
dijo ella con una voz suave, pero con un tono de determinación que hizo vibrar las paredes. Soy tu madre, doña Elvira. Los corazones se detuvieron. Nadie podía procesar lo que estaba oyendo. Ana fue la primera en reaccionar. Sus manos temblaban mientras apretaba su silla, como si necesitara aferrarse a algo que no se desvaneciera. ¿Qué estás diciendo? Eres... Su voz se cortó. La risa de doña Elvira, una melodía que había resonado tantas veces en su cocina, sonó extraña y distante. Sí, sé que es difícil de creer, pero he estado aquí todo este tiempo, tratando de protegeros. La confusión se convirtió en caos. ¿Protegernos de qué?, gritó Luis, su paciencia fundiéndose como el hielo bajo el sol. ¿Por qué no volviste antes? Porque había cosas que no podía permitirme revelar. Secretos familiares que podrían destruirnos, explicó, mientras sus ojos recorrían a cada uno de ellos, como buscando la conexión que una vez tuvieron. Doña Shen. Ah, ella es tu verdadera hermana, la hermana que creíste perdida. Todavía sentados, los hermanos intercambiaron miradas incrédulas y aterrorizadas. Ricardo se puso de pie, temblando. ¿Cómo es posible? ¿Tú eres la razón por la que nuestra familia se rompió? La abrumadora revelación provenía de una madre cuya imagen habían idealizado durante años. La tensión en la habitación era palpable, y el silencio se volvía más pesado. Aquel momento se convirtió en un abismo en el que todos estaban a punto de caer. Tu madre. ¿No me dejó regresar?, continuó Elvira, su voz quebrándose. Tenía miedo de que la verdad les hiciera daño. Sus palabras fueron como una herida abierta, profundizando la confusión y el dolor que todos llevaban en el corazón. Todo en la sala retumbaba con ecos de pasados no dichos. «Eres un monstruo, mami», murmuró Sigrid, el rencor y la traición ahogándola. «Siempre habías estado aquí y nunca pensaste en nosotros». «Basta», exclamó Elvira, levantando las manos en un gesto de súplica. «He venido para hacer las paces, para deciros que hay más de lo que conocéis. Doña Shen está aquí para darles una herencia que no tenían idea de que existía». La revelación colisionó como un rayo. «¿Una herencia? ¿De qué estás hablando?», preguntó Ana, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desconfianza. Su madre y yo éramos parte de un legado familiar que se extendía más allá de esta ciudad. Un legado de magia, de poderes que deberían haberos pertenecido a todos. Las maldiciones que han perseguido a nuestra familia tienen raíces en decisiones pasadas y deben ser desatadas. Hay un mundo que ni siquiera imaginan. Las palabras deslizaron una corriente eléctrica por la sala. Las miradas se dirigieron hacia Doña Shen, cuya expresión mostraba que sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Eres tú parte de eso? La voz de Luis se redujo a un susurro, como si temiera la respuesta. El silencio fue interrumpido por un estruendo. La ventana se rompió en pedazos, y la figura sombría de un hombre apareció en el borde de la habitación. No deben cercenar la verdad. Es el momento de que todos conozcan su destino, dijo. Sus ojos ardían con determinación. El ambiente se volvió espeso, como si todo estuviese a punto de explotar. La familia, atrapada en la vorágine de secretos y verdades, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La historia, que parecía finalmente tomar un camino hacia la revelación, se desgarró una vez más, dejando un mar de dudas en su estela. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba su irrupción para el futuro de los Sosa? Los corazones latían con fuerza, y la incertidumbre lo llenaba todo. ¿Serían capaces de superar sus propios demonios? ¿O se hundirían en el caos definitivo?
La puerta se abrió lentamente y el ambiente tenso vibró con la presencia de esa mujer. Los hermanos Sosa, paralizados, no podían moverse. Las palabras de Elvira aún resonaban en el aire, como un eco de una realidad alterada. Pero a medida que la figura sombría del hombre extraño se hacía más visible, una inquietante sensación de inminente peligro se apoderó de la sala. «¡No, no le creas!», gritó la mujer. Era doña Shen, su voz desgarradora. Ella no es quien dice ser. El asombro y la confusión se adueñaron de todos, y los rostros de los hermanos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. Ana dio un paso atrás, sintiendo que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?», cuestionó Luis, con los ojos fijos en doña Shen. «¿Acaso no es nuestra madre?». «Es un engaño, una trampa», continuó doña Shen, su expresión feroz, como si luchara contra una revelación que nunca había deseado dar. «La verdad es mucho más oscura de lo que imaginan». El hombre que había irrumpido en la sala, aún en la sombra, dio un paso adelante. Era un hombre delgado con un aura inquietante. Su rostro expresaba una mezcla de arrogancia y desprecio. «Permítanme corregir a la señora Shen», dijo, su voz resonando como un trueno. «La existencia de doña Elvira ha sido un secreto bien guardado, pero no por las razones que ustedes piensan». Todo el peso de la escena se sintió como un golpe en el pecho de Ricardo. «¿De qué estás hablando?», demandó, su voz temblando. «¿Quién eres tú y qué sabes de nosotros?». El extraño sonrió, y ese gesto heló la sangre de los Sosa. «Soy su verdadero padre, y he venido a reclamar lo que es mío». Con cada palabra suya, el aire se volvía más pesado. La incredulidad se transformó en horror. Sigrid se quedó muda, con la mirada perdida. Luis no podía creer lo que escuchaba. «No, no puede ser», murmuró, y su voz se apagó. «Lo que han vivido es solo una parte de la historia. El legado de su madre es mucho más grande de lo que creen. Prepárense, porque su vida cambiará para siempre. La magia que heredan no es un regalo, sino una carga». La amenaza en sus palabras era palpable. Ana sintió un ardor en su garganta, mientras la confusión devoraba su razón. Doña Shen avanzó, su mirada afilada. «Has estado manipulándolos durante años, porque ahora ellos no son tus peones». «Porque siempre debía haber sido su guía», soltó el hombre, su tono aumentado de rabia y angustia. «No permitiré que se repita el pasado, pero ustedes no pueden escapar de lo que son. Son parte de un destino del que no pueden huir». La tensión se cortó como un cuchillo. Elvira, temblando, intentó acercarse a sus hijos, pero ellos retrocedieron, como si su mera presencia los quemara. «No dejes que te engañe. No todo lo que brilla es oro», le advirtió a Sigrid, mientras sus manos temblaban. El caos estalló. «¡Basta! No sé quién eres ni qué quieres, pero no te dejaremos destruirnos», gritó Luis, alzando la voz para silenciar el miedo que los envolvía. De repente el hombre sonrió de nuevo, pero esta vez lo hizo de manera inquietante. «No tendrán que decidir. La elección ya fue hecha por ustedes y les será revelada antes de la medianoche». Su voz resonó con un eco siniestro. En ese momento, un destello de luz explotó en el centro de la sala. Todos los ojos se dirigieron hacia el origen, y el extraño hizo un gesto con la mano. El aire fue cortante, como si una puerta dimensional se abriera ante ellos. Alrededor de esa luz, el tiempo pareció detenerse. Los corazones de los Sosa tamborileaban con fuerza, envelopados en una turbulencia de sentimientos encontrados. Frío, confusión,
determinación. En ese instante, sintieron que su conexión, su historia, estaba a punto de desbaratarse completamente. Tuvieron que elegir, seguir a su madre o a un padre desconocido. Mediante un único vistazo furtivo, se dieron cuenta de que el verdadero horror no era lo que ya habían perdido, sino lo que aún estaba por llegar. La luz se intensificó y, a medida que se acercaba, el silencio se adueñó de la habitación. Era un silencio ensordecedor, dejando a cada uno de ellos en la orilla del caos. ¿Qué harían? ¿Quiénes eran realmente? Sin respuestas, el verdadero horror de sus secretos aún estaba por desatarse, dejando a la familia Sosa frente a un abismo oscuro. El estruendo de luz centró todas las miradas. Pasaron segundos que se sintieron como horas, la sala completamente en silencio, con los corazones latiendo como tambores. De repente, un aire helado recorrió el espacio. La luz se volvió más brillante, casi cegadora, mientras el extraño hombre avanzaba, como si le perteneciera a esa energía pulsante. Sigrid sintió un nudo en el estómago. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz ahogada. Luis, nervioso, se llevó una mano a la cabeza, tratando de procesar todo. La súbita revelación de su madre había dejado su mente dando vueltas. Pero no había tiempo para pensar. El fulgor se intensificó hasta hacerse casi insoportable. Los ojos cerrados, las manos apretadas. Era como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Entonces, justo cuando la luz alcanzó su clímax, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Ana. El sonido atravesó la sala como un rayo. ¡No! La intensidad de su voz era tal que el eco resonó en las paredes. Todos se volvieron hacia ella, y allí, en el suelo, una sombra oscura emergía del centro de la luz brillante, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. «Ana, ten cuidado», gritó Ricardo, extendiendo la mano como si pudiera detener lo inevitable. Pero era demasiado tarde. La figura oscura adquirió forma y poco a poco reveló su rostro. Era un reflejo distorsionado del hombre que había entrado. Pero había algo más, algo aterradoramente familiar, como si su esencia emanara de los mismos Sosa. «Soy su verdadero hermano, el que creyeron perdido». El aire se volvió espeso, la sala se sumió en una parálisis. «¿Qué?», murmuró Luis, atrapado entre la incredulidad y el horror. La revelación era un batir de alas negras, como un cuervo que predice la muerte en su canto. Marcelo retrocedió, su rostro pálido. «Eso no puede ser. No puede ser real». Las manos de los hermanos temblaban, como si intentaran aferrarse a una realidad que estaba desvaneciéndose ante ellos. Ana miró fijamente al nuevo hermano, sintiendo una punzada en su pecho. «No te conocemos. ¿Quién eres?». La voz se ahogaba entre sus dudas y el terror. Él sonrió, pero era una sonrisa inquietante. «Fui el niño que no quisieron, el que quedó atrapado en el silencio. He estado aquí todo el tiempo, observándolos desde las sombras». La sala se heló, cada hermano sudando, los rostros palideciendo. «¡No es posible!», gritó Sigrid, su voz quebrándose. «Nuestra madre nunca dijo nada». Ella sabía, claro que lo sabía, pero como siempre ocultó la verdad, respondió el hermano. «Y ahora, cuando finalmente están al borde de descubrirlo, he venido a reclamar lo que es mío». Un murmullo se desató entre los Sosa, risas nerviosas y susurros. «¿Un hermano? ¿Encerrado en las sombras?
Todo parecía un mal sueño. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Ricardo, intentando ser valiente, aunque su voz fallaba. Unir a la familia, pero no como piensan, dijo el hermano, con una mirada de retadora determinación. Hay poderes que deben ser liberados. Todos ustedes están atados a un destino que no pueden ignorar. De repente, se escuchó un fuerte estallido. Era un sonido familiar, una antigua reliquia de su madre que se rompía, desintegrándose. La ventana se hizo añicos. Trozos de vidrio, volando como cristales rotos en el aire. La figura de Doña Shen, que parecía haber estado al margen, gritó: «¡Detente! Esto es un error. Nunca estás solo». La sala se repletó de caos. Los hermanos dispersos, el miedo llevándolos en direcciones opuestas. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué poder estaba realmente en juego? El aire estaba denso con secretos y el dolor era casi palpable. Lo que antes era una familia unida por el desgarro de una historia compartida, estaba ahora al borde del desastre. Las verdades que habían creído seguras se retorcieron contra ellos, convirtiéndose en sombras que se cernían sobre el futuro. Y con eso un estruendo resonó y todo se oscureció. Las luces chisporrotearon y las conexiones comenzaron a romperse. La sala se desvaneció, atrapando a todos en una oscuridad infinita. La familia Sosa se encontró atrapada en un abismo de confusión y miedo, rodeados por un futuro que ahora era más incierto que nunca. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Y qué precio tendrían que pagar para descubrir la verdad? La oscuridad se espesó, una sensación de vacío que engullía el lugar, como si la luz misma estuviera en retirada. Los corazones de los hermanos Sosa latían al unísono, un eco de miedo y confusión. «¿Qué está pasando?», musitó Ana, sus ojos reflejando la incertidumbre. De repente, la figura del hombre oscuro se tornó más definida, y en un instante, como un trueno que parte el cielo, todo se encendió. Una luz intensa brotó de su ser, iluminando los rostros pálidos de los hermanos. La sala vibró, y sus cuerpos temblaron ante la inminente revelación. «Soy parte de ustedes», dijo, su voz un rugido inquietante. «Soy su hermano, el que creyeron muerto». Las palabras flotaron en la sala, un peso inquebrantable que dejó a todos sin aliento. «No puede ser», balbució Sigrid, un escalofrío recorriendo su espalda. «Nuestra madre nunca habló de ti». Se miraban unos a otros, buscando respuestas en los ojos de cada uno. «La verdad les ha sido negada», lanzó el hermano, su mirada penetrante. «Fui alejado de ustedes, ocultado en las sombras, pero he vuelto para ajustar cuentas. Los secretos de nuestra familia no se enterrarán más». El ambiente se tornó electrizante, y el grupo se sintió atrapado entre lo que creían saber y la realidad que se desplegaba ante ellos, como un rompecabezas recién descubierto. Temía lo que podría seguir a esa revelación, y cada uno sintió cómo su historia personal se desmoronaba en un mar de confusión. Pero en medio de todo, el caos alcanzó su punto máximo. «¡Basta!», gritó Doña Shen, su voz resonando como un tambor en la tormenta. «¡No puedes hacer esto! Ellos son familia, y tú solo traes más destrucción». El hermano osmótico sonrió, una sonrisa que hizo que la piel de todos se erizara. «Familia. ¿Qué saben ustedes de la familia? La sustancia de la sangre puede ser fuerte, pero los lazos forjados en la traición son puro fuego». «Esto no es momento para pelear», intercedió Luis, su voz llena de temor y furia. «No sé quién eres, pero no te dejaremos arruinar nuestra vida». Fue entonces que la habitación pareció vibrar nuevamente, como si un sismo sacudiera los cimientos de su hogar. «No hay lugar donde esconderse», declaró el hermano con una risa escalofriante. En un movimiento rápido, extendió su mano hacia la luz,
y de ella surgió un destello, algo que parecía un portal oscurecido. El grupo retrocedió, sus ojos abriendo de par en par. —¿Qué es eso? —preguntó Ricardo, con un nudo en la garganta. —Su destino —respondió el hermano, el eco de sus palabras reverberando. Ella se movió con gracia, como una sombra viva. En este lugar hay fuerza y magia, algo que no han imaginado. Acéptenlo o enfréntense a lo que hay detrás de esta luz. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, doña Elvira se giró, su rostro visiblemente agitado. —No, no puede ser. Todo está mal —declaró—, y en ese momento sus ojos brillaron de una forma aterradora, como si una revelación profunda le golpeara. —¡Mamá! —exclamó Ana, avanzando hacia ella. Pero algo cambió en el aire. Doña Elvira, en un movimiento súbito, señaló al hermano. —Es cierto —dijo, su voz desvaneciéndose—. Hay algo que no he contado. Él no es el único que ha sido engañado. Uno de ustedes ha estado jugando un papel mayor en esto. Los murmullos cesaron. La mirada de cada hermano se volvió hacia el otro, las conexiones tensas como cuerdas de violín, esperando a ser tocadas. —¿Qué quieres decir? —preguntó Luis, tratando de mantener la calma en medio del huracán. El hermano sonrió levemente, rozando su mano sobre la luz. Creías que todo estaba claro, pero todo está entrelazado. Las mentiras y las verdades, girando en una espiral interminable. Dantan, dantan. Entonces, como un rayo que parte la oscuridad, una figura emergió detrás de él, cada paso resonando como un tambor de guerra. Era alguien que todos conocían, alguien que había estado muy cerca de sus vidas, pero de quien nunca habían sospechado. —¿Qué significa esto? —gritó Sigrid, aterida, mientras la figura avanzaba. —¡Yo soy la clave! —exclamó la figura revelada, abrazando su traición con una sonrisa inquietante. Nada de esto sería posible sin mí. La sala se llenó de una tensión escalofriante. Todas las verdades que creían conocer comenzaron a derrumbarse, y el caos se apoderó de ellos. ¿Quién era esa figura? ¿Qué papel había jugado en esta historia? Y lo más importante, ¿qué vendría después? El pavor se acomodó entre ellos, un abismo de dudas, mientras el horror se desplegaba ante sus ojos. La noche apenas comenzaba. La figura revelada avanzó hacia ellos, con una sonrisa inquietante que hizo que la piel de los Sosa se erizara. «Soy el hermano que olvidaron, el hermano que nunca debió haber existido», declaró, su voz resonando en la habitación como un tambor siniestro. Un murmullo recorrió a la familia, un eco de incredulidad y terror. Ana retrocedió, su mente tambaleándose, mientras Luis apretaba los puños, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo es posible?», gritó Ricardo, sus ojos desorbitados. «¿Por qué nunca dijiste nada? Esa no puede ser tu historia». La tensión aumentó, como un hilo tenso a punto de romperse. La habitación comenzó a llenarse de murmullos, todos hablando al mismo tiempo, cada voz reflejando la desesperación. «Porque fui borrado, olvidado por una madre que temía enfrentar la verdad», el hermano continuó, su voz suave pero cargada de rabia. «Las sombras me escondieron para protegerme de ustedes, de lo que somos». «Deja de jugar con nosotros», exclamó Sigrid, su voz tensa. «Eres un extraño, no eres nada para nosotros». Pero las palabras sonaron vacías, como si ella misma empezara a dudar de sus verdades. Entonces un ruido sordo interrumpió el caos. Un estallido ensordecedor resonó, y el cielo parecía abrirse sobre ellos. El hombre oscuro levantó su mano, y en un instante un destello de luz cegadora explotó frente a ellos, como si el universo decidiera romperse.
La escena se congeló en un segundo y el aire se volvió pesado, como vapor caliente. ¡Oh! ¡Detente!, gritó doña Shen, mientras la luz engullía todo a su paso. Era como si los halos de migajas de verdad se estuvieran desvaneciendo, dejando al descubierto una oscuridad mucho más profunda. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, revelaron un paisaje que nunca habían imaginado. Era el hogar donde habían vivido de pequeños, pero distorsionado, como si el tiempo y el espacio se hubieran retorcido en un remolino. Los hermanos se encontraron de pie en este paisaje irreal, ahora enfrentando un reflejo distorsionado de ellos mismos. Entre ellos, el hermano desconocido sonreía. ¿Lo ven? Todo esto es parte de la familia, para siempre atados. El caos se transformó rápidamente en terror. El sonido de vidrios rompiéndose y gritos lejanos resonaban en el nuevo entorno, y el hermano mostró una sonrisa burlona. ¿Creían que eran libres de secretos? No están a salvo. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esta historia que nunca debió ser olvidada. Las paredes comenzaron a desvanecerse. Y de repente, cada Sosa sintió una oleada de recuerdos, flashes de momentos perdidos, sombras llenando sus corazones. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando!, exclamó Ana desesperada, mientras la realidad se desvanecía y volvían a verse atrapados en la sala de su hogar. Entonces llegó el verdadero giro. De entre las sombras, doña Elvira dio un paso adelante, pero su rostro era pálido, desvanecido, como si su esencia misma estuviera desgastada por el dolor de los años. «La verdad es más oscura de lo que imaginas», murmuró, su voz cargada de un temor profundo. «Tú has hecho esto», gritó el hermano, su rabia intensificándose. «Nos ha mantenido en la ignorancia». Pero Elvira levantó la mano, y con un gesto poderoso, la sala cambió. Era como ver la realidad fragmentarse. No lo entienden. Todo lo que creen saber sobre el amor, sobre la familia, está distorsionado. Recuerden este momento. En un instante, las sombras se amalgamaron, y una fuerte presencia se sintió en el ambiente. Todo estalló en un rugido ensordecedor. «¿Qué haces?», gritó Sigrid, atrapada entre el horror y la confusión. La risa del hermano era fría, y el aire estaba cargado por el peso de la verdad distorsionada. En ese momento, el estallido se extendió, y la realidad parecía dividirse, revelando una verdad que nunca habrían imaginado. Sin embargo, en medio del estruendo, la escena se detuvo abruptamente. Una voz misteriosa resonó como un eco profundo. «La elección que hagan hoy determinará el futuro de su linaje. ¿Están listos para enfrentar lo que han creado?». Los Sosa miraron entre sí, las miradas llenas de dudas inquietantes. El aire estaba cargado de promesas no cumplidas, y todos se dieron cuenta al mismo tiempo de que estaban a punto de ser arrastrados en un juego mayor. Un juego del que ni siquiera conocían las reglas. La historia no solo se iba a contar, sino que iba a reescribirse por completo. ¿Estaban listos para enfrentarse a su legado? Sin respuestas, el horno apenas comenzaba a calentarse. La luz intensa retrocedió y el silencio quedó suspendido en el aire. Era un silencio cargado, casi palpable, como si todos contuvieran la respiración. Los Sosa se miraban, las dudas retumbando en sus cabezas. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió la tensión. «No, por favor, no lo hagas». La voz provenía de doña Shen, sus ojos amplios como platos, llenos de terror. Todos se giraron hacia ella, confundidos, preguntándose qué más podría suceder. La mirada de doña Shen se centró en el hermano desconocido.
Tú no eres quien dices ser. Eres el responsable de todo este caos. La sala pareció temblar con el peso de sus palabras. El hermano sonrió, pero su expresión era más profunda, más siniestra de lo que todos podían percibir. ¿Crees que puedes detenerme, doña Shen? La verdad siempre sale a la luz, y hoy ustedes conocerán la verdadera historia. De repente, un sonido estruendoso resonó desde el fondo de la casa, como si el mismo suelo estuviera protestando. Todos los rostros se tornaron a la puerta. Era un eco ominoso, un presagio. La figura oscura de un hombre apareció a través de la puerta. Su presencia era como una sombra que consumía la luz. ¡Alto ahí!, gritó el nuevo intruso. Las voces de los hermanos se ahogaron en un murmullo frenético. ¿Quién eres?, preguntó Luis, su voz temblando de incredulidad. El hombre dio un paso adelante, su rostro iluminado por la luz que ahora se extinguía gradualmente, revelando un semblante familiar. Soy su padre, pronunció con tal firmeza que el aire pareció congelarse. Un golpe de latidos llenó la sala. Cada corazón palpitar parecía un tambor de guerra. Nadie se movía. Todos estaban paralizados. ¿Qué? ¿Eso no es posible?, balbuceó Ana, su voz llena de incredulidad. Nuestra madre nunca dijo nada acerca de ti. Esa afirmación se erguía como una sombra ominosa. Ella tuvo sus razones para ocultarlo, pero no puedo permitir que sigan viviendo en la ignorancia. Ha llegado el momento de romper el silencio, dijo el hombre, sus ojos afilados escudriñando a cada uno de sus hijos, como si pudiera ver cada temor en su interior. El hermano desconocido se presentó, girando su cabeza hacia el nuevo entrante. No puedes estar hablando en serio. Tú no puedes ser el qué. Pero su voz se drenó de fuerza, como si la verdad lo golpeara. La sala estalló en murmullos. «Padre, eso no puede ser cierto», gritó Sigrid, su mente en shock. «Dijeron que estabas muerto. ¿Acaso no entendéis? Todo ha sido parte de un juego mayor, una trampa que hemos estado repitiendo durante años», dijo el padre, su voz resonando con la verdad de quien ha vivido demasiado. «La familia no es solo la sangre, son las decisiones que tomamos». En ese instante, la luz en la sala se desvaneció aún más, pero lo que vino después lo destrozó todo. El propio suelo crujió, y antes de que alguien pudiera hacer algo, el hermano desconocido se lanzó hacia su padre, manos extendidas en un intento desesperado por confrontarlo. «¿Por qué no nos has buscado? Has sido un espectador en nuestras vidas». Un destello de energía surgió de sus cuerpos, chocando en el aire como balas de cañón. «¡Oh, no! ¡Detente!», gritó doña Elvira, su voz ahora desesperada, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un estallido resonó y la habitación tembló. El sonido del cristal rompiéndose perforó el aire, y la realidad misma pareció fracturarse. En un instante, todos fueron absorbidos por una luz brillante. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La sensación fue vertiginosa. El mundo se desmoronaba, y entonces un dolor desgarrador atravesó a todos. Un grito resonó en la oscuridad, un eco de dolor que venía de dentro, convirtiéndose en un lamento de lo que estaban perdiendo. Una verdad devastadora emergió del caos. «No, ¿por qué fuiste tú quien lo hizo?», gritó Ricardo, ahora consciente de que la traición estaba más cerca de lo que jamás pudieron imaginar. ¿Era posible que uno de ellos hubiera traicionado a su propia familia en los momentos de mayor fragilidad? Las suspicacias comenzaron a girar, cortando en el aire con una precisión aterradora. La luz finalmente los arrojó a la realidad, pero todo había cambiado. Estaban en el viejo hogar, nuevamente, donde todo comenzó. Se sintieron extraños. Un sudor frío bajó por su frente. «¿Qué acaba de pasar?»,
murmuró Ana, su voz quebrándose mientras miraba a su familia, que ahora parecía compuesta de sombras. La noche se volvía más oscura. Con los secretos al descubierto, ¿quién podía ser realmente de confianza? Sin respuestas claras, el abismo de incertidumbres se cernía sobre ellos. La historia no solo había comenzado a transformarse, sino que se había vuelto extremadamente peligrosa. En un mar de traiciones y revelaciones, el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. La habitación vibraba con la tensión acumulada, como si la propia casa respirara miedo. «Soy su padre», resonaba en los oídos de los Sosa como una campana de la muerte. El caos apenas comenzaba cuando doña Shen se interpuso entre ellos y el nuevo intruso, su rostro demacrado y la voz cargada de adrenalina. «No, no puede ser, tú no eres quien dices», balbuceó, y su voz temblaba mientras retrocedía. Luis, ajustándose a la revelación, apenas podía hacer frente al peso de la verdad. «¿Por qué no estás en nuestras vidas?» «¿Por qué?» Su voz se apagó, atorada por el nudo en la garganta. Ricardo se acercó a su hermano, sus propios ojos perdidos en el desconcierto. Fue en ese instante que, como un rayo en un cielo despejado, una explosión resonante atravesó la sala. La luz que antes se desvanecía brilló con una intensidad cegadora. El cuarto se iluminó con un tono dorado, pero todos sintieron cómo una ola fría los envolvía de repente. «¿Qué está sucediendo?», gritó Ana, cubriéndose los ojos, mientras el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Dentro del caos, una figura emergió del fulgor, desdibujando las sombras. Era un hombre mayor con un aura inquietante, su mirada fulminante como el rayo que había desatado el desastre. «He venido a llevarlos», dijo, su voz profunda resonando como un trueno. Los Sosa intercambiaron miradas atónitas. El terror en sus ojos se duplicó, llenándose de incertidumbre. «¿Llevarnos a dónde?», preguntó Sigrid, sintiendo el pánico descender por su espina dorsal, un hormigueo que la sacudía. Pero el extraño no respondió. En cambio, apuntó a Elvira. «El secreto que llevas acerca de tu familia es más oscuro de lo que has dicho, y es hora de que lo descubras». Nada podía prepararlos para lo que siguió. En un giro fugaz, el repiqueteo del reloj familiar resonó y se escuchó un susurro crujiente, como una página que se pasaba. «Nos estaban observando», dijo con un hilo de hoz impotente. Fue un golpe directo al páncreas. El aire que todos respiraban se volvió espeso, como si comenzaran a sumergirse en las aguas de un fango emocional. «¡Calla! ¡No hables!», gritó Elvira, una gota de sudor deslizándose por su frente. Pero no era el momento para contener verdades. El desconocido continuó. «No pudieron ver el manicomio que los rodea. Durante años fueron parte de un experimento. Sus memorias, todas creadas con un propósito. Manipulación a un nivel nunca imaginado». El impacto fue inmediato. La sala, antes llena de murmullos, ahora se sumió en un inquietante silencio sepulcral. Las miradas de los hermanos se crisparon entre sí, y una fea fragmentación de confianza empezó a formarse. «Nada tiene sentido», murmuró Ricardo, parpadeando con incredulidad. Pero el hombre oscuro sonrió. «Todo está conectado. La familia, la magia, la traición. Y la razón por la que no puedes recordar nada es porque han sido borrados, colocados en un ciclo de vida
creado para observar sus reacciones. Son sujetos de un legado que ha estado oculto entre las corrientes de la memoria. «¡No! ¡Este no puede ser!», gritó Ana, aterrorizada. «¿Qué tipo de horror es este?». El aire en la sala se volvía cada vez más denso, los frágiles hilos de la familia empezando a desgajarse. El hombre continuó, el peso de sus palabras aplastando los corazones de cada uno. «Ustedes están al borde de un cambio inimaginable. ¿Por qué creen que su madre no ha estado presente? No es solo dolor. Es que han sido guardados, tratados como experimentos. Aunque eso no es todo. La revelación final llegó como un puñetazo directo al estómago. La verdad es, han estado en este ciclo tantas veces que cada vida que han vivido está interconectada. Ustedes vuelven a este mismo punto una y otra vez, y hay algo que deben decidir: continuar con este ciclo o romperlo de una vez por todas. El tiempo pareció detenerse mientras los Sosa asimilaban la brutalidad de aquellas palabras. La familia, su esencia y su historia estaban en un completo cambio. Las lágrimas, dolor y confusión se mezclaban en un cóctel mortal. Ya no eran solo hermanos, eran piezas de un rompecabezas mucho más grande. En ese instante, algo crujió detrás de ellos, como un árbol que se partía en la tormenta. La puerta se cerró de golpe y la luz comenzó a apagarse. El ciclo está en su final. La elección es suya. Pero recuerden, la decisión que tomen hoy puede liberarlos o condenarlos para siempre, murmuró el hombre, antes de que la oscuridad los consumiera por completo. Y así, suspendidos entre la luz y la oscuridad, los Sosa se enfrentaron a su destino. ¿Qué camino tomarían? Una angustia palpable llenaba el aire, mientras el eco del tiempo comenzaba a cerrarse sobre ellos, dejando un silencio que hacía eco de una verdad nunca dicha. La oscuridad se disipó lentamente, dejando lugar a la realidad que antes habían conocido. Los Sosa se encontraban de pie en su viejo hogar, el lugar donde tantas risas y lágrimas se habían compartido. Pero ahora todo estaba en juego. Las revelaciones sobre su familia, las traiciones, los secretos ocultos, todo pesaba como una losa sobre sus almas. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró Ana, sus ojos iluminados por la incertidumbre. Su corazón latía desbocado, una orquesta descontrolada de emociones en medio del silencio tenso. «Todo este tiempo, ¿quiénes hemos sido realmente?», preguntó la inquietud a flor de piel. Luis se giró, apretando los puños, luchando contra la inseguridad que amenazaba con desbordarse de su pecho. «¿Qué haremos ahora? ¿Cómo podemos romper este ciclo que nos condena?». Su voz era firme, pero su mirada traicionaba una profunda vulnerabilidad. Era un líder, pero en ese instante se sentía tan perdido como cualquiera de ellos. El hermano desconocido se acercó a ellos. Su expresión ahora más serena. «Pueden elegir», dijo como un susurro en el viento. «No tienen por qué repetir los errores del pasado. Tienen el poder de forjar su propio destino. Pero deben hacerlo juntos». Sus palabras resonaron en la habitación, un leve rayo de esperanza que iluminó la oscuridad que los envolvía. Sigrid sintió una punzada en su pecho al escuchar aquellas palabras. ¿Y si no podemos confiar en nadie? ¿Y si la verdad duele más que nuestras costumbres familiares? Su voz temblaba, el pánico estaba marcado en su rostro. Sin embargo, las miradas de sus hermanos se cruzaban.
Un claro entendimiento comenzaba a emerger entre ellos. «Debemos enfrentar lo que somos», intervino Ricardo, su voz ahora llena de determinación. «No podemos permitir que el miedo nos domine. Si hay un legado, debemos abrazarlo, juntos». La energía en la sala cambió, uniendo no solo sus voces, sino también sus corazones. El tiempo estaba corriendo. La noche se cerraba sobre ellos como un abrigo. «Si vamos a romper este ciclo, tenemos que hacerlo ahora», explicó doña Elvira, aunque una sombra de angustia cruzaba su rostro. «El reloj está corriendo y hay cosas que deben resolverse. Las decisiones no pueden esperar». Mientras hablaba, el extraño hombre que se había presentado como su padre observaba en silencio, procesando cada palabra, cada respiro de sus hijos. La sala se iluminó ligeramente, como si las paredes pudieran sentir la decisión que se estaba formando. Luis respiró hondo. «Vamos a hacerlo. No más secretos, no más mentiras. Hoy tomamos el control de nuestras vidas». Las palabras eran firmes, un pacto que resonó a través de cada uno de ellos. La atmósfera vibraba con energía. Sin embargo, antes de que pudieran dar el siguiente paso, todo se tornó oscuro nuevamente. La puerta principal se abrió de golpe. Un aire gélido entró con un giro del viento, y una figura conocida, Doña Shen, atravesó el umbral, su rostro decidido. «Sabía que los encontraría aquí», pronunció con un tono que mezclaba alivio y urgencia. «El tiempo se agota. Necesitamos unir fuerzas para enfrentar lo que nos acecha». No están solos. Su presencia iluminó la sala, aportando la claridad necesaria. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Sigrid, sintiendo que los lazos se reforzaban. La conexión entre ellos era palpable, y en ese preciso momento comenzaron a entender. Cada uno tenía su lugar en esta historia, y estaban destinados a ser parte de algo más grande. Con una nueva determinación, los Sosa se unieron, de pie, formando un círculo en el centro de su hogar. «Recuperaremos nuestro legado, daremos fin al ciclo», gritaron al unísono, sus voces resonando con fuerza. La luz que los rodeaba comenzó a intensificarse, uniendo sus corazones y mentes en un solo propósito. Pero justo cuando la luz estalló en su máxima expresión, una sombra emergió del suelo, llevándose la luz a la oscuridad. «Esto no se ha terminado», resonó esa voz conocida, llenando la habitación con un eco de promesas rotas. Los Sosa se miraron, el desafío palpable en el aire. La batalla por su destino había comenzado, y el futuro aún estaba lleno de incertidumbres. Pero una cosa estaba clara: juntos nunca estarían solos. Así, en un giro del destino, cada Sosa sintió dentro de ellos esa chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el final de su historia sería un nuevo comienzo. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Necesitamos escuchar tu voz. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.